Muy bien, y estamos en contacto telefónico con Facundo Manes, es neurólogo y neurocientífico, nacido en Salto, provincia de Buenos Aires. Además, creó y dirige actualmente INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva, y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, para hacer esta entrevista estoy acompañado por unas compañeras de radio, ¿sí? Las chicas de Citas de Radio, Elisa y Catalina, y que bueno, ahora vamos a estar hablando con vos. Y la primera pregunta tiene que ver con ¿qué son las neurociencias? Bueno, es una rama de la ciencia que estudia cómo funciona la mente. Hoy la neurociencia está tomando relevancia no solo en la Argentina, sino en el mundo, porque hay muchos avances sobre cómo pensamos, sobre cómo sentimos, sobre cómo hablamos, sobre la memoria, sobre todo lo que nos hace humanos. Durante siglos esto estuvo reservado para filósofos, líderes religiosos, científicos aislados. Hoy tenemos a las neurociencias, que son una disciplina muy amplia, donde hay desde físicos, matemáticos, psicólogos, neurólogos, biólogos, hasta músicos y docentes, estudiando el cerebro en forma multidisciplinaria. Y bueno, como el cerebro nos hace humanos, saber sobre cómo funciona les interesa a todos. Facundo, y eso de que la ciencia llena teatros, realmente es un acercamiento que se está sucediendo entre los eruditos, digamos, estudiosos de las neurociencias y la gente, porque realmente, aparte de ser un neurocientífico, sos un gran comunicador, ¿no? Bueno, la verdad que estoy sorprendido. Lo que yo en Telefónica me ofreció ir por ciertas provincias, después por el libro tuve que viajar también por varias provincias, y en cada provincia que iba era impresionante, se agotaban las entradas del teatro en media hora, cuando una radio o un programa de televisión decía que había entradas online. Entonces se animaron a hacer el Teatro de Rambés con 3.000 personas, y la verdad que fue increíble. Se agotaron las entradas 10 días antes, quedó mucha gente afuera, fue algo increíble, y yo creo que el fenómeno no es Manes, sino por suerte la sociedad, que está más interesada que nunca en la ciencia, en el método científico, en conocer los avances de la ciencia, de lo que nos hace humanos, conocernos un poco más a nosotros, porque como dije, todos tenemos cerebro, así que no creo que sea un fenómeno Manes, sino de la sociedad que celebro, que está más interesada en estos temas. ¿Qué tal, Facundo? Catalina soy. Hola, Catalina. Un poco hilando lo que venís diciendo, en el libro vos comentás la importancia de la emoción asociada con el aprendizaje, ¿no? Y nos estás comentando de la respuesta de la sociedad, del público a tus charlas y conferencias. Ahora, mi pregunta es, esa misma respuesta que te está dando el público, ¿vos ves que desde instituciones como la educación, la escuela, están siendo permeables al mensaje de la neurociencia para quizás modificar o hacer los contenidos más emocionales o de algún modo más cercanos a los chicos para que tenga mayor pregnancia? ¿Esto lo está absorbiendo también en la educación, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, está empezando, recién se está dando el debate, hay que predicar mucho todavía, hay que educar más ciertos aspectos de cómo funciona el cerebro, pero hay una apertura, no solo de las escuelas, sino de la sociedad en general también, porque en mi charla yo también planteo, haciendo alguna analogía con algunas situaciones neurológicas, de lo no conveniente de siempre centrarse en el corto plazo, sino de mirar el largo plazo, de construir un país mejor a largo plazo, aún sin posibilidad de verlos. Y yo creo que se está haciendo una apertura, está ocurriendo una apertura que excede los colegios o la gente ligada a la educación, y va más allá en muchos aspectos de la sociedad, así que celebro esto, pero todavía hay que seguir predicando. Facundo, y yendo un poquito para atrás en tu infancia, que creciste y naciste en Salto, provincia de Buenos Aires, ¿a qué jugabas vos cuando eras chico? ¿Cómo llegaste a convertirte en este especialista del cerebro? Bueno, yo me gusta ir por ejemplo, esta tarde cuando voy a Pehuajó, porque siento que todas las ciudades del interior son parecidas, así que mi infancia y mi adolescencia fue parecida a la de ustedes. Fue un pibe inquieto del interior, donde hacía las travesuras que solemos hacer los adolescentes del interior, pero siempre tuve curiosidad, tuve ganas de entender algunas cosas del cerebro,
y mi papá era médico, y era médico, primero antes de vivir en Salto vivimos en una ciudad muy chiquita, Arroyo Dulce, Sí. y era médico rural, y su figura fue importante para mí, así que yo primero pensé ser médico, pero siempre me gustaba la ciencia. Y cuando entré a la Facultad de Medicina en Buenos Aires, descubrí el cerebro, el año de anatomía, y dije que había que estudiar esto. Me parecía fantástico que una masa de 1,5 kilos sea donde resida nuestra vida personal, nuestras angustias, sorpresas, amenazas, odio, esperanzas, amores. Y bueno, me dediqué a estudiar el cerebro, pero siempre tuve curiosidad por la biología, por la ciencia. Lo pude complementar luego formándome en Argentina y en Estados Unidos, en Inglaterra. Y bueno, al volver también tuve la oportunidad, que en la Argentina esta área no era muy conocida, porque cuando yo llegué en el 2001 a la Argentina había 2 escenarios. Uno, el psicoanálisis, y otro, la neurología, la medicina más clásica. Pero no había grupos científicos que estudien la mente humana, la emoción, la toma de decisiones, la creatividad. Y bueno, fue la oportunidad de crear algo en la Argentina así, y bueno, la verdad que ha explotado todo, y por suerte ahora muchos jóvenes están siguiendo este camino de estudiar el cerebro desde la Argentina. ¿Y por qué entender cómo funciona nuestro cerebro, como explicás en el libro, nos ayudaría a vivir mejor? ¿Qué nos cambiaría ese conocimiento? O sea, por ejemplo, vos en tu vida, ¿aplicás algo de lo que entendés que funciona tu cerebro? ¿Te afecta tu vida cotidiana? Y sin duda, porque es como todo. Cuando uno, muchas veces en la computadora uno hacía una maniobra rara y después había una función que con apretar un botón se hacía. Decía, uy, qué lástima que no sabía que se hacía así, porque yo buscaba las vueltas. Cuando uno conoce algo más, lo usa mejor, desde una computadora hasta un auto. Y bueno, lo mismo pasa con el cerebro. Si uno conoce bien que muchas veces la manera en la cual nos sentimos es producto de lo que pensamos, y lo que pensamos es, digamos, lo crea el cerebro. Yo ahora puedo pensar que ustedes están aburridos con el reportaje y me voy a sentir mal, o que la gente en Pehuajó está defraudada después de tanta noticia que iba Facundo Manes de escuchar este reportaje que les parece pobre, y me puedo sentir mal. Y yo puedo pensar que ustedes están encantados con este reportaje y me voy a sentir bien. Pero yo no sé qué están pensando ustedes, y mi cerebro está creando, está pensando si ustedes se van a sentir bien o mal, y eso va a incidir en la manera de que yo me siento. O sea, la manera que pensamos es la manera que sentimos. Uno no puede cambiar la realidad, lo que puede cambiar es la manera que uno responde a la realidad. Así que desde esto hasta otros temas son evidencias claras que si uno conoce mejor el cerebro va a vivir mejor. Vos sabés, Facundo, que leyendo tu libro y escuchándote hablar, me impresiona mucho la cercanía de temas o discusiones que se dan desde la neurociencia con los que se dieron con los principios de la filosofía y a lo largo de la historia de la filosofía. Y por ahí algunas de mis preguntas van a ir en ese aspecto. Hay una cuestión del lenguaje que vos tratás en el libro, que incluso queda como sin respuesta, que es una discusión entre Chomsky, que dice que el lenguaje es innato, que los hombres tenemos la capacidad innata del lenguaje, y otros que dicen que es adquirido. ¿Vos en qué lugar estás en esa discusión? Mira, digamos, lo bueno de la ciencia es que uno a veces no opina, o muchas veces no opina a nivel personal, no son opiniones. Yo me baso en los datos científicos de miles de experimentos, de varios laboratorios diferentes, con intereses diferentes. Lo bueno de la ciencia es el método. Si uno hace un experimento, puede dar un resultado X o A, pero luego otro laboratorio tiene que replicar, y si no lo replica, no hay una consistencia en los datos. O sea, la ciencia muchas veces lo que tiene es un trabajo lento, que tiene que ser revalidado, y lo que hoy sabemos es que hay un lenguaje hablado donde habría una estructura innata. Ya de los bebés, por ejemplo, ya tiene una estructura innata para adquirir el lenguaje, pero también sabemos que la lectoescritura es muy reciente en la historia del ser humano, tiene 5 o 6 mil años, o sea, la mayor parte del tiempo nuestra especie humana no leyó ni escribió, y en la evolución es tan poco, 5.000 o 6.000 años, que la lectoescritura no pudo desarrollar circuitos cerebrales propios, le pidió prestado los circuitos al sistema visual. O sea que claramente hoy se puede hablar con datos científicos y ya no son opiniones de filósofos o de científicos aislados. Hoy la opinión que puedo dar es la opinión de muchos experimentos, de muchos trabajos que muestran que claramente el cerebro tiene una conexión para el lenguaje, y bueno, y seguramente esta noche voy a hablar más del tema. Facundo, y ya que estamos hablando de cómo, digamos, de nosotros como especie,
¿Cómo se está estudiando en las neurociencias cómo la tecnología afecta a nuestro cerebro? Porque yo tengo hijos chicos y ya los veo nativos digitales como son. Claramente, como que los noto que vienen preconfigurados distintos de alguna manera. ¿La tecnología y su uso en nuestra vida cotidiana afecta a nuestro cerebro? ¿Y cuánto? Sí, claramente la tecnología moderna es fantástica, pero hay que usarla con moderación, porque primero que hay muchas personas, tanto niños, adolescentes como adultos, que tienen tendencias a conductas obsesivas, a conductas compulsivas, a conductas que pueden ser aumentadas con el uso de la tecnología, conductas ansiosas. Entonces, a un obsesivo, a un ansioso, tener un teléfono en la mano, va a permanentemente chequear mail, va a permanentemente chequear WhatsApp, va a permanentemente chequear Twitter o Facebook. Entonces, es normal, el uso moderado es perfecto, es una gran herramienta la tecnología, pero hay que tener cuidado si una persona, tanto niño como adulto, adolescente, tiene síntomas ansiosos, obsesivos o compulsivos, porque estos pueden aumentar. El segundo punto que hay que tener en cuenta, que sobre todo en los chicos, que hoy sabemos que el cerebro, cuando no hace nada, trabaja mucho, cuando estamos tirados en la cama entre dormidos, en el sofá, en la ducha o caminando. Entonces hay que volver a tener la introspección, a aburrirse, a tener tiempo no haciendo nada, porque el cerebro en esos procesos trabaja mucho y muchas veces estamos conectados permanentemente y no damos lugar a algo importante, que es no hacer nada, porque en ese momento el cerebro procesa automáticamente mucha información. Yo siempre cuento que Kafka escribía cuentos maravillosos, se sentaba y a las 6 horas terminaba un cuento. Imagínate Kafka hoy sentado en una computadora haciendo un documento Word con el diario, las alertas del diario, WhatsApp, Facebook, Twitter, por ahí no se concentraba y no teníamos los cuentos que disfrutamos en la literatura hoy. Así que hay que tener cuidado con el uso. El uso moderado es fantástico, pero hay que hacerlo de forma moderada, claramente. Y un poco hilando con esta pregunta de Elisa, también vos comentás en el libro que a mayor complejidad del entorno hay un mayor desarrollo del cerebro, ¿no? Se van como creando nuevos campos o nuevas conexiones. Pero nosotros mismos vamos como complejizando nuestro entorno. Entonces, ¿esto que va a generar una espiral de desarrollo cerebral sin límites, digamos? Sí, bueno, de hecho somos así. Nuestro cerebro es producto de miles y miles y miles y millones de años. O sea, el cerebro actual que disfrutamos es producto de una evolución de millones de años. Así que claramente la pregunta tuya la respuesta es sí, lo que pasa es que no va a cambiar en 100 años. Los cambios en los últimos miles de años son los mínimos para el cerebro. Van a cambiar en millones de años, producto de todo esto. El cerebro no cambia ni de un año para el otro, ni de 10 años para otro en el término evolutivo. Cambian miles de años, pero claramente nuestra mayor complejidad social, bueno, muchos piensan que somos humanos por la complejidad social que adquirimos, claro. Pero claramente si seguimos así, puede haber cambio, pero en miles de años, no en 100 años ni en 1000 años, en miles y miles de años. Facundo, oriéntanos un poquito a tu parte más política. Has hecho declaraciones de que te gustaría una revolución educativa, ¿no? En el cual se premie el mérito, el esfuerzo, la creatividad. Hablaste también del valor del capital humano como base del desarrollo social. Contanos un poquito cuáles son tu idea madre en todo este gran campo que es la política. Mirá, yo creo que Argentina tiene que obsesionarse con el futuro. Estamos muchas veces obsesionados con el pasado como país, y hoy el futuro o el presente es el conocimiento. Hoy los países en el mundo compiten por el conocimiento. El país que tenga a sus ciudadanos mejores educados, a sus ciudadanos mejores, a los más creativos, a los más talentosos, son los países que van a liderar el mundo. Nosotros tenemos que obsesionarnos, y esa es la batalla que tenemos, la revolución que yo estoy pidiendo, que ya no es un tema Facundo Manes, es lo que está pasando en el mundo. Hoy la Argentina tiene dos problemas, por más que hoy no tuviéramos inflación, tuviéramos 2% de inflación anual y tuviéramos un crecimiento asegurado de 10% anual, que sería una cosa económicamente más maravillosa, igual tendríamos un problema, porque hay muchos chicos que sus cerebros no están nutridos bien en un país que produce alimentos para varias argentinas, además que no tienen el estímulo intelectual, el estímulo cognitivo. Esos chicos van a quedar afuera de un mundo del conocimiento, del talento, de la creatividad, y como sociedad no nos podemos permitir esto, más en un país que genera alimentos para 400 millones de habitantes. Y por otra parte, la calidad educativa es mala en la Argentina.
un chico en la Argentina que termina 7º grado va al mismo número de clases que un chico chileno que termina 4º grado. O sea que nosotros no vamos a poder competir no solo con Finlandia o con Corea del Sur o con Japón, no vamos a poder competir con los vecinos si no adaptamos nuestra revolución a la del conocimiento, a la del futuro, a la de creatividad. Y bueno, yo creo que esa es la batalla que tenemos que dar los argentinos, es discutir si queremos ser un país basado en el conocimiento, basado en el talento de los seres humanos, entender que el mayor capital de un país es el capital humano, el capital intelectual de la gente que habita ese país, y no tanto como antes la tierra, o los recursos naturales, o las industrias. Es muy bueno tener industrias, es muy bueno tener recursos naturales, pero hoy la riqueza de un país no es eso. La principal riqueza de un país es el cerebro, el capital intelectual de la gente. Y si nosotros no cuidamos eso, estamos perdidos como sociedad. Tenemos que volver al valor del mérito, al valor del esfuerzo, al valor del largo plazo, y ese es el país que yo sueño y por el cual voy a luchar. ¿Y vos tenés pensado ocupar algún cargo político en el próximo año? Mirá, la verdad que yo me siento muy cómodo en mi rol, siento que soy un privilegiado porque, por ejemplo, ahora me están escuchando y me siento un privilegiado de poder predicar, transmitir esto sin necesidad de una posición política, de un puesto. Así que yo me siento muy cómodo hoy en mi rol, como dice siempre, comprometido con el país, desde que era presidente del Centro de Estudiantes en Salto hasta que en la universidad estaba militando en ese momento en la Facultad de Medicina, luego en el exterior, cuando volví, hice los institutos que hice, generé un polo de conocimiento en Argentina, ahora soy rector de la Universidad Favaloro, dirijo la Fundación INECO. Siento que tengo un rol en mi país que me es cómodo, que la gente me escucha, me siento un privilegiado. Si en algún momento yo siento que puedo aportar de otro espacio, lo pensaré, pero por ahora me siento muy cómodo donde estoy y me parece que hay un largo camino, un largo trabajo para que la Argentina entienda que mi misión es que, como en el 83 la sociedad reclamó democracia, Alfonsín, obviamente, que fue a quien yo admiré y admiro, Alfonsín canalizó bien y representó bien lo que la gente quería, pero fue la sociedad que pedía democracia. Mi lucha ahora es porque la sociedad pida conocimiento, pida una cultura del talento creativo, de luchar por ser uno de los países más importantes del mundo, y esa es mi lucha. Si la sociedad piensa, o yo pienso que en un futuro puedo tener otro rol, lo pensaré, pero ahora estoy muy cómodo con mi rol como rector de la Universidad Favaloro, siguiendo el legado de uno de los argentinos más importantes del siglo XX, como fue el doctor Favaloro. Bueno, justo una de nuestras preguntas también tenía que ver con eso. Tu padre fue médico rural y has tenido como referente al doctor René Favaloro. ¿Cuál es el legado más importante que nos dejó el doctor Favaloro para vos, Facundo? Sin duda es el esfuerzo, el mérito, la Argentina. Favaloro representa para mí un país, representa a la Argentina del trabajo, el ejemplo a través del trabajo, del mérito, del esfuerzo, del largo plazo. Favaloro a los 41 años se fue a Estados Unidos sin saber inglés, a los 41 años. Y desarrolló años más tarde la cirugía más importante de esta década, la cirugía de bypass. O sea, es la Argentina que tenemos que recuperar, de la educación pública, de calidad, del esfuerzo, de largo plazo, de creer en el país, de ser solidario. Claramente para mí Favaloro representa a la Argentina por la cual quiero luchar. O sea, no tener miopía del futuro, otro concepto usado por... Exactamente. Nosotros tenemos que luchar un país que quizás no veamos. Estamos permanentemente pensando en el presente. Y bueno, yo la verdad que me voy a morir antes de ver la Argentina que sueño, pero lo importante es que Facundo Manes no es que la vea la Argentina que sueña, sino que luche por eso. Para mí es más importante el camino que llegar, ¿no? Y el día que yo me recibí de médico fue un momento feliz, pero yo también disfruté los 6 años de la carrera de medicina. Bueno, tenemos que empezar a disfrutar, a construir el país que soñamos, pero que quizás no vamos a ver. Facundo Manes, muchísimas gracias por esta conversación. Un gran abrazo a todos y a vos. Muchas gracias, adiós. Hasta luego.